para estar de regreso con todas, ¿no? De regreso a Lima. Realmente extrañaba mucho a todas. Y sí, estoy muy feliz para estar aquí de regreso. Es increíble ver a todas, ¿no? Como así pronto también vamos a tener que te está creciendo, ¿no? Más y más, ¿no? Y estoy muy feliz para estar acá. Sí, realmente está en mi corazón. Quería orar, ¿no? Para ese momento y para la prédica. Si pueden cerrar sus ojos conmigo. Buenas tardes, Padre Dios, buenas noches. Queríamos venir a ti en ese momento, Padre, para poder rogarte, Dios, pedirte para que puedas estar con nosotros, Dios, en este momento, para que puedan ser tus palabras que hablen, Dios, no las mías, Padre, que puedes hablar poderosamente, Dios, al corazón de cada mujer que está sentada aquí el día de hoy, que puede recibir tu palabra, Dios, que puede tocar su corazón y que no solo queda en palabras, Dios, no solo queda en un conmovimiento del corazón, pero que sale con acciones, Dios, con arrepentimiento, Dios, y con vidas transformadas, Dios, por tu palabra. Te agradezco por el privilegio y honor que es poder hablar de tu palabra, Dios. Y también, Dios, en mi corazón es orar mucho por Amelie y Marta, Padre. Oro mucho por ella, por su familia, Dios, que puedes estar con ellos, consolándolas por la pérdida de la mamá de Marta, Padre. Por favor, Padre, esté con ellas. Yo sé que en ese momento, Dios, pueden estar sintiendo tantas cosas, Dios, y a veces en esos momentos perdemos, Dios, así la noción de ti, Dios, de por qué, de todo, Padre. Ayudan a ellas poder reconfortarlas, como dice tu palabra, Dios, que tú reconfortas a todos, Dios, y que también que nosotras como hermanas, Dios, como mujeres también podemos abrazarlas, Dios, y cuidarlas en ese momento de duelo, Padre. Por favor, esté con ellas, pero en ese momento yo oro para cada una que también está aquí, Padre. Yo sé que ha sido una semana, estamos en mitad de semana, algunas están cansadas y agobiadas, Dios, y oro mucho que pueda estar en las paz. Y que puedes ayudarlas, Dios, a juntarse, Dios, contigo en ese momento y poder recibir ese alimento espiritual para ayudarlas para el resto de la semana, Padre. Gracias por todo. Te amamos y oremos por todo eso en nombre de tu Hijo precioso Jesús. Amén. Amén. Sí, gracias a todas, ¿no? Por estar acá el día de hoy. Yo sé que muchas vienen de todos los lados, ¿no? Y es increíble más y más como me inspira, ¿no? La vida de cada uno de ustedes y aún más después de viajar y volver, ¿no? Porque veo como el sacrificio del corazón de cada persona, ¿no? Y no estaba aquí el otro entre semanas pasado porque estuve allá, pero escuché que Chris hizo un trabajo increíble predicando la palabra, ¿no? Sí, gracias Chris por tu trabajo en predicar, ¿no? Ruth capítulo 3, ¿no? Y también llegué a escucharlo, fue muy bueno. Y ahora estamos en el último capítulo de Ruth. Wow, se siente que hemos estado estudiando Ruth por mucho tiempo, ¿no? Como varias semanas. Pero sí, ya pueden ir sacando sus Biblias si todavía no han sacado sus teléfonos, ¿no? Para ir acompañándonos. Vamos a leer Ruth capítulo 4. Y para los que no me conocen también, mi nombre es Juliana Arias y así con mi esposo Juan tengo este privilegio de poder estar acá. No soy de acá, ¿no? Pero como dice Juan el domingo, como somos peruanos de corazón, pero sí, soy de Estados Unidos, mi familia es de Brasil, ¿no? Llevamos como casi un año acá en Perú, ha sido increíble, pero sí estamos apoyando, liderando la iglesia aquí en Lima, ¿no? Y la semana pasada no tuve esta oportunidad de poder visitar a mi mami, a mi hermana que está en Estados Unidos. Fue el cumpleaños de 60 años de mi mamá. Y también mi hermana como graduó de la universidad, entonces fue muy increíble poder estar con ellas. Pero lo que más me impactó fue poder visitar a las iglesias en Atlanta y en Gainesville, que fuimos a estar con los discípulos allá. Y wow, nos llenaron de tanta visión, como ver como todos los planes, todas las cosas que ellos quieren hacer para el futuro y también como el sacrificio que ellos están dando para poder ver este mundo evangelizado, ¿no? Como es muy impresionante, personas donando para misiones especiales, estaban preparando como nuevos equipos misioneros para ir a plantar iglesias este año y realmente hay muchas cosas increíbles pasando en el reino de Dios, ¿no? Pero sí, voy a hablar un poco de eso, ¿no? En la clase, pero hoy lo que vamos a hacer es terminar el libro de Ruth. Y hemos aprendido mucho de este libro,
Y sí, estamos de lo que las que recuerdan, ¿no? La vez pasada, de la clase de Chris, ¿no? Ruth estaba ya en el punto, ¿no? de presentarse delante de vos y básicamente pedir matrimonio, ¿no? Una propuesta de matrimonio. Y vamos a ver qué es lo que pasa continuando en Ruth capítulo 4. Entonces vamos a saltar ahí y ya empezar en Ruth capítulo 4, si pueden acompañarme en el versículo 1. Dice aquí, Boaz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Boaz. Y el hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Boaz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de esos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, hazme saber, para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Pero vos le aclaró. El día que adquieres el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda de difunto, y a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces, no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención y el traspaso de una de las propiedades de Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se le daba la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. ¿No? Por eso el pariente redentor le dijo a Boaz, cómprala tú, y se quitó la sandalia. Entonces Boaz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy ustedes son testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de perseverar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Wow, ok, vamos a parar ahí. Entonces vemos que acá básicamente es como, están como ahí haciendo como contratos, ¿no? Pero vemos que Boaz se acerca dice aquí el pariente redentor, aquí no hay nombre de este hombre, ¿no? Pero había, si ustedes recuerdan de la vez pasada, este pariente redentor era la persona que tenía el derecho de comprar este terreno y tener, ¿no? Como el derecho y también la responsabilidad de cuidar de la familia de Elimelech, ¿no? De su descendencia. Pero realmente para Boaz no era técnicamente su responsabilidad de hacer nada. En ese momento él no tenía como una responsabilidad, pero hizo todo y realmente como se hizo todo lo necesario para poder ayudarlas, ¿no? En ese momento. Y sabemos, ¿no? También en esas alturas que él ya tenía intenciones de casarse ¿no? Con Ruth, ¿no? Pero aquí tenemos una comparación de Boaz y el pariente redentor, ¿no? Era la persona indicada, pero es interesante porque nunca dijo su nombre. Entonces, muchas veces hay nombres, ¿no? Personas están nombrados en la Biblia por lo que hicieron, para que recordamos a ellos, pero también para lo que hicieron mal, que debemos no hacer. Pero esa persona ni fue mencionada como con un nombre. Entonces, por una razón, Dios no quería recordar, ¿no? Quién era esta persona. Pero vemos aquí que Boaz, al contrario, tenía un corazón que velaba mucho por los demás, ¿no? Vimos en toda esta parte, estaba velando por Noemí, por Ruth, pero eso involucra como los pobres, las viudas, ¿no? Todas esas mujeres, y amaba, ¿no? Como Dios ama este corazón. Pero una parte interesante que está aquí en el versículo 6, ¿no? Es que el pariente redentor decía como yo no puedo redimirlo porque puede perjudicar mi propia herencia, ¿no? Y él no podía, no quería redimir a Noemí y no quería casarse con Ruth.
porque eso podía perjudicar su herencia, ¿no? Estaba más preocupado por las implicaciones de qué era ese contrato, ¿no? De quizás ahora si yo tengo un hijo con Ruth, no voy a dividir mi herencia y no quiero hacer como así, entrar en todo ese rollo, entonces no como él como quería apartarse y no quería tener esa responsabilidad y el riesgo de así como realmente lo que era su responsabilidad, de cuidar de la familia de Elimelech. Y es interesante porque, no sé, no para ustedes, pero a veces podemos tener este corazón, porque básicamente este pariente, como era como voy a hacer lo mínimo para cuidarme, pero para hacer lo que es necesario, ¿no? Entonces, no sé si así a veces pasa con ustedes. Pienso mucho como en los estudiantes, ¿no? Cuando ustedes tienen como sus cursos y están así, como para aprobar todos los cursos, y es como, okay, ¿qué es lo mínimo que necesito para aprobar? ¿No? No sé si alguna persona piensa eso, ¿no? Espero que ninguna acá. Pero es como, así, es como, sí, eso es la diferencia de dar el mínimo y dar como todo, ¿no? Alcanzar los 20, ir por todo. Y a veces podemos actuar como así en nuestra relación con Dios, ¿no? En vez de así. Y eso es mi pregunta para ustedes el día de hoy, es si están completamente entregadas hoy, ¿no? Si están completamente entregadas. Si estás dando lo mínimo para seguir la ley, ¿no? Lo mínimo para quedar en el reino, para ser discípula, ¿no? Lo mínimo que tienes que hacer. Quizás estás, ok, si vengo a los servicios, si comparto con una o dos personas, si a vez en cuando estoy en un estudio bíblico, ok, estoy ahí, ¿no? Pero realmente reflexionar cómo estás o estás como realmente completamente rendida y amando a Dios con todo tu corazón. Y ese es el primer punto de la clase. El título de la clase de enseñanzas de Ruth, capítulo 4. Vamos a quedarlo así, que va a quedar simple, ¿no? Y sencillo. Pero el primer punto es completamente entregada. Completamente entregada. Y como saben, esta enseñanza y estas clases están llegando de un comentario de un libro de Ruth que hicieron una de nuestras increíbles hermanas que está en Miami actualmente. Pero ella habló de una frase que describe mucho a vos, que en inglés es all in. Se llama all in. Eso en español yo estaba buscando mucho cómo traducir esa palabra, ¿no? Pero lo más parecido que podía decir era completamente comprometido, sin restricciones, preparado para dar toda su energía o recursos hacia algo. Eso era estar all in, como completamente sin restricción y para dar todo de ti. Y un ejemplo que me impacta mucho, que creo que es bueno que podemos ver, es en Génesis 4. ¿No? Si vamos en Génesis 4, muchos conocen la historia de Caín y Abel, ¿no? Pero es un buen ejemplo porque si vamos aquí en Génesis 4, vemos, alguien que dio como algo, pero alguien que dio su mejor. Y en Génesis 4, ¿están todas ahí? Sí. ¿Pueden ir viendo? Entonces aquí vemos en el versículo 1, dice, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear las ovejas mientras Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces acá vemos el contraste también, ¿no? Como Caín dio, pero Abel estaba completamente entregado, ¿no? Dios quería dar su mejor, ¿no? Y eso es un ejemplo muy bueno, ¿no? Como vos y este pariente, ¿no? Vemos lo mismo en varias partes de la Biblia, pero hermanas, a veces podemos estar así como cómodas o tibias, ¿no? En nuestra relación con Dios, haciendo como lo mínimo para poder cumplir, ¿no? Lo mínimo. Y tenemos que aprender este corazón de vos, porque el corazón de vos, el corazón de Abel, era dar todo de sí, como dar todo su corazón. Y eso es algo que podemos reflexionar. ¿Cómo sabemos si estás como haciendo lo mínimo o si estás totalmente all in, ¿no? Si estás totalmente entregada.
Y esas son cosas, ¿no? Que quería hablar. Una así, por ejemplo, si es una de las personas que llegas al servicio a las 10:01, ¿no? Llegas un poquito tarde, sientas en tu silla para el servicio y vas al baño en el break, porque no, vuelves del break y estás terminando el servicio y es la primera en salir. Como realmente estás completamente entregada a Dios o estás haciendo lo mínimo para que nadie te llame después como ¿dónde estabas? ¿No? Eso es un corazón de Caín y de este pariente, ¿no? Ni fue nombrado, ¿no? Es como las personas no te conocen. Nadie te conozca porque estás aquí y vuelas, ¿no? Llegas tarde y sales temprano. No, es como, y eso es lo mínimo, es como para este pariente era lo mínimo para proteger lo que tenía, pero eso no es un espíritu de amor, ¿no? Sí. Pero también, ¿no? Por ejemplo, si estás estudiando la Biblia con alguien y eres como la que participa, ¿no? A veces en el estudio virtual para los primeros 2 y después ya no entras más y no participas más con las mujeres. Y es como esta persona, así, no continúas con la persona hasta el final. O eres así, como que llega en un estudio bíblico, pero en la semana nunca hablas con esta persona. No, es como solo en esta horita estás hablando con ella y lo demás como la olvides. No, eso realmente es estar completamente entregada a amar a alguien que está estudiando la Biblia, de cuidarla, de abrazarla, ¿no? De buscar crear amistad y ayudarla. Y esas cosas como que quiero que reflexionen, ¿no? Como cómo estoy yo, estoy completamente entregada. ¿No? Y también eso puede pasar quizás en los discipulados. Yo sé que Chris habló un poco de eso, ¿no? La vez pasada, pero si es una persona quizás que, ok, ustedes se juntan, ¿no? Para un discipulado, quizás es virtual y es como 1 hora, y aparte de eso no la llamas, no la ves, no le hables, ¿no? Es como no estás buscándola cada día, no estás confesando tu pecado, buscando consejo. Wow, tenemos problemas y cosas todos los días, hermanas. Como yo pienso en como cada vez que tengo que pedir consejo a Juan o a Carol, es como mucho, ¿no? Porque no sabemos cómo vivir como discípulas, ¿no? Estamos aprendiendo con la palabra, pero necesitamos guía y ayuda. Cuando estoy así en pecado, como yo no quiero guardar esto en mi corazón, pero tenemos que ver cómo estamos, ¿no? Estamos solo buscando cumplir lo mínimo de la ley, de la palabra de Dios, para poder como sobrevivir acá y llegar al cielo por los pelos, ¿no? Como así voy a llegar, ¿no? O vamos a llegar con todo nuestro corazón. O quizás, si estás en este punto, quizás ni vas a llegar. Espero que llegues, ¿no, hermanas? Y eso es dar lo mínimo, ¿no? Pero eso es cuando damos lo mínimo, es como quizás vamos a llegar, no sé, al cielo, pero si vamos y damos lo máximo, podemos vivir una vida en abundancia. Y eso, hermanas, es lo que quiero el día de hoy para ustedes, que pueden ver cómo vivir una vida como en abundancia, ¿no? Y quería ir con ustedes una escritura en 1 Corintios 3. ¿Están conmigo, hermanas? Amén. Amén. En 1 Corintios 3. Entonces estamos viendo, comparando estos corazones, ¿no? De Boaz y del pariente redentor, de Caín y Abel, ¿no? Pensamos en Boaz, como Boaz no tenía ni por qué, ¿no? Amar. Cuando llegó ella, la extranjera, a como recoger las espigas, él no tenía por qué poner atención en ella, no tenía por qué cuidar de Noemí, pero él quería hacer todo para poder cuidarlas, ¿no? Sí. Pero en 1 Corintios 3, en el versículo 11, dice: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, que es Jesucristo, ¿no? Ya sea con oro, plata o piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio le dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, la verdad es que haciendo lo mínimo, tú puedes llegar al cielo. Pero eso no es el punto,
¿no? Es como, nosotros decidimos cómo vamos a construir sobre esta fundación que es, que hemos recibido, que es Cristo, ¿no? Hemos recibido esta fundación, ¿no? Si ustedes están estudiando la Biblia o han pasado por los estudios, han recibido esos principios básicos, ¿no? La cosa que es como que pone esta fundación, pero ahora con esta fundación, cada uno decide cómo vamos a construir. ¿Cómo vas a construir el edificio? Si vas a construirlo con oro, con plata, con piedras preciosas y decorarlo bonito y todo, o vas a ponerlo con madera, con heno y con paja, ¿no? Es como, y al final Dios va a ser revelado, ¿no? Como con qué estamos como construyendo. Y eso es algo que realmente como, si es como con materiales débiles, como vimos, vamos a sufrir pérdida, ¿no? Va a ser más difícil para ti ser discípula que si estás construyendo con piedras preciosas, si estás construyendo con oro. Y es como dice, como hasta puedes ser salvo, pero es por los pelos. Es como casi así, apenas llegas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a llegar, no? Y eso conecta mucho con Caín y Abel, porque Abel construyó con el oro y plata, ¿no? Con las piedras preciosas, él dio su mejor. Y Caín construyó con madera y paja y vivió las consecuencias de eso. Andaba cabizbajo, está así como los discípulos que están así, que están como, ok, estoy aquí, ok, estudio bíblico, ok, tengo que compartir, evangelizar, ok, voy a hacer los 20 aquí rapidito. Es como así, no estás disfrutando tu relación con Dios porque estás construyendo con paja, ¿no? Como que Dios quiere que puedes poner este oro, este plata, ¿no? Esta plata. Y no vamos a ser como Caín, que andó así cabizbajo y realmente perdiendo todo lo que Dios tenía para él, ¿no? Todo lo que Dios quería para él, ¿no? Como que pudiera realmente vivir en esta abundancia. Y quería ir en una escritura en Deuteronomio 6, del 4 al 5, ¿no? Y es una escritura que muchas conocen, está también en varias partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero en Deuteronomio 6, del 4 al 5, dice así. Dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Marcos también dice con toda tu mente. Entonces, si quieres agregar ahí, toda tu mente. Entonces, ¿qué significa amar a Dios con todo tu mente, todo tu corazón, con todo tu alma, todas tus fuerzas, ¿no? Es como amar a Dios con cada parte. Amar a Dios con tu mente, con tus pensamientos. ¿Qué está pasando en qué están enfocados tus pensamientos cada día? Tus pensamientos, ¿no? Como amar con todo tu corazón, con tus emociones, con tus sentimientos, ¿no? Estás emocionado para hacer las cosas de Dios, para estar en la batalla, y también dice con tus fuerzas, tu ser, ¿no? Yo pienso mucho en las fuerzas como tu energía, ¿no? Como lo que sale de tu energía, tus fuerzas que te llevan a la acción, ¿no? De hacer las cosas, si estás actuando de acuerdo con tu amor a Dios, ¿no? Y esas son cosas que podemos enfocarnos mucho. Y yo soy como la primera a decir, no siempre estoy al 100 en estas áreas, ¿no? Es algo que siempre tengo que trabajar, siempre tengo que cuidar, ¿no? Yo amo estar con mi familia, pero esos días con ellos a veces es difícil porque toda tu rutina cambia, es que te quieren hacer cosas diferentes, todos yo estoy como, ok, pero mi tiempo con Dios, ¿no? Como dame unos minutos, dame un poquito. Lo bueno es que ahora Juan, yo y mi hermana son discípulos, entonces podemos como priorizar ese tiempo más y es increíble tener como familia en el reino. Pero sí, es como a veces era difícil, mis oraciones se cortaban y sentí como no estoy así adorando a Dios con toda mi fuerza, con todo mi, así, mi evangelismo, ¿no? Estaba como en lugares donde había iglesia, yo podía invitarles, yo podía decirles, yo podía evangelizar. Y sí, realmente como me arrepentí mucho de eso porque estaba como, no, Dios, ¿qué estoy esperando? Y llegué aquí como con una indignación y estaba como, no, Dios, así no va a ser. Y oren por mí porque mi oración es que en el mes de junio puedo tener un fruto personal, ¿no? Como realmente poder ayudar a alguien que conozco que llega, ¿no? A ser discípula. Pero sí, es algo que quería también compartir, ¿no? Como que algo que me inspiró mucho de estar en ese viaje fue ver como así, discípulos que estaban también totalmente comprometidos. Me inspiraba mucho porque
donde fuimos como a visitar, hay discípulos que están dejando literal todo, están dejando sus familias, están dejando sus trabajos, están dejando sus casas, como vendiendo casas, mudándose a otra parte, a otro estado, otro lugar, para poder como construir el reino de Dios allá. ¿No? Es como de una forma sacrificar, algunos tienen hijos, se van con sus hijos, ¿no? Llevan a todos y están totalmente comprometidos para poder avanzar el reino. Es algo que, wow, como me inspira mucho. Hay personas que están donando, que están trabajando horas tras horas extra encima del trabajo que ya trabajan para poder recaudar más fondos, para poder dar a misiones, para que podamos, ¿no? Como continuar construyendo el reino. Personas que estaban, ¿no? Como ahorita hay una pareja que terminó de entregar su maestría en ministerio. Y es increíble porque muchos también estudian sus maestrías y doctorados para que puedan después enseñar y como tener más cursos y universidades del ministerio, ¿no? Para poder ayudar a entrenar más líderes, para ayudar. Y eso es como las cosas más arduosas. Algunos estaban acá con Carol, estaba haciendo su maestría. Es como muy fuerte. Y sí, también oren por nosotros porque Dios mediante como finales de este año podemos empezar la maestría también en ministerio, pero oren mucho por eso. Pero sí, es como algo que veo como una dedicación, ¿no? Este corazón totalmente comprometido. Y eso también era en las iglesias, no solo ahí, pero también, ¿no? Acá también. Y vemos que vos en ese momento estaba dispuesto. Vos estaba dispuesto a invertir su tiempo, invertir su dinero, invertir sus fuerzas, invertir su corazón para cuidar de Noemí y Ruth, de la familia, ¿no? Y sí, es como también si están estudiando la Biblia, que si están aquí con nosotras, como qué es lo que te impide realmente estar totalmente comprometida con Dios, dando tu máximo, dando tu 100, ¿no? Para Dios. Y realmente quería animarles a someterte y confiar en Él, porque todo vale la pena, ¿no? Pero si ya eres discípula, también, ¿cómo estás en tu relación con Dios? ¿Cómo estás en tu día a día? Si estás ahí como haciendo lo mínimo para llegar, o si estás dando todo tu corazón, ¿no? Para realmente disfrutar de tu relación con Dios. Y un desafío práctico que tengo para ustedes es que eligen una área que van a construir, como que van a dejar de construir con madera y paja, ¿no? Y que van a empezar a construir con una fuerte convicción como el oro, ¿no? Como tener fuertes convicciones. Quizás es tener una relación con Dios más profundo, que no solo estás leyendo la Biblia diariamente, pero también estás tomando notas, también estás buscando comentarios, también estás compartiendo lo que aprendes, ¿no? Aplicándolo en tu vida. Quizás es priorizar, ¿no? Tiempos para poder estudiar la Biblia con las demás personas en la semana. Quizás es llegar más temprano a las reuniones para poder confraternizar y amar a los demás. Amar profundamente que alguien que estaba estudiando la Biblia. Y también, no sé, quizás solteras que no han salido en citas en un tiempo, pueden salir y animar a tus hermanos, ¿no? Para animar. Pero elige una área de tu vida que ves como, wow, estoy construyendo con paja y tengo que cambiar eso, tengo que construir con oro, ¿no? Y Dios realmente bendijo la fidelidad de vos y Ruth como con un matrimonio, ¿no? Al final se casaron y vamos a terminar y ver cómo termina, ¿no? Este capítulo en el versículo 13. Vamos a volver a Ruth 4, del 13 a 17. Dice aquí: así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque Él lo ha dado a luz a tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, le puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Wow. Entonces, aquí Booz tomó Ruth como esposa, ¿no? Y no sé si ustedes recuerdan de Ruth,
pero ella ya tuvo un esposo, es viuda, y por 10 años con ese esposo no tuvo hijos. Entonces ella era como estéril, ¿no? Por ese tiempo, pero Dios le concedió un hijo, ¿no? Entonces eso ya es un milagro en sí, que ella pudo tener un hijo. No era seguro que ella iba a tener un hijo, pero ella pudo tener como hijos ahora. Y Dios es como, nos hace recordar que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Y sí, es como vemos aquí, si quieres algo, es trabajar, no en como para obtenerlo, pero trabajar en tu fidelidad a Dios, que Él va a cuidar de lo demás, ¿no? Y eso es el segundo punto, ¿no? Dios bendice a los fieles. Dios bendice a los fieles. Si vemos en el versículo 15, dice que este niño no renova tu vida, te sustentará. Pero algo que me impacta es que están hablando a Noemí y hablan de Ruth, porque dice, lo ha dado luz a tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Entonces hasta el pueblo reconoció el amor entre Noemí y Ruth. ¿Recuerdas que hablamos de ese Gesed, este amor, esta profundidad, ese amor profundo hasta los huesos? Como eso era reconocido por todos, ellos sabían y reconocían el amor de Ruth y Noemí. Hasta decían como el pueblo vio eso como mejor que 7 hijos, ¿no? Esta relación entre ellas. Y podemos tener todo lo que necesitamos con Dios, Él cuida de nosotros. En el versículo 16, ¿no? Y 17, vemos que Dios llenó este vacío de Noemí. Como decía, Noemí ha tenido un hijo, ¿no? Pero no era el hijo de ella, era de su nuera, ¿no? Pero ella al final llegó a criarlo, como a cuidarlo. Entonces Dios sí la sacó, como ella salió de Belén vacía, así, salió llena y volvió vacía. Estaba sin esposo, sin hijos, ¿no? Pero Dios al final la llenó de nuevo, ¿no? Y cuidó de ella. Entonces es algo, también vemos acá que Dios bendijo también a Noemí, y Dios bendice a los fieles. Y ese increíble hijo Obed, no era cualquier hijo, ¿no? Como sabemos y como también Chris comentó, eso fue el abuelo de David. Entonces, ¿qué significa eso? Él era así, no sé si conocen David, era el rey más grande de Israel, ¿no? Entonces él tenía un rol muy importante en la historia, pero también David era parte de la descendencia de donde llegó Jesús. Entonces también ella fue una parte esencial. Imagina, una mujer moabita, una mujer que era considerada el enemigo de Dios. Llegó a ser parte del pueblo de Dios, pero parte del linaje escogido que iba a llegar a ser, donde iba a venir Jesús. Qué increíble, ¿no? Como por medio de Ruth llegó la rendición del mundo también, ¿no? Y literalmente esta familia fue parte de la descendencia de Jesús, ¿no? Y el libro, eso es increíble porque es algo que vemos como que eso trajo ahora de salvación al mundo, que ahora nosotros podemos ver y leer y poder, ¿no? Como cambiar nuestras vidas por medio de eso. Y todo se conecta, ¿no? Todo, hasta esas cosas. Es interesante porque Ruth es uno de los únicos libros que no menciona a Dios directamente. Entonces, pero es como está mencionado así, los principios y como la esencia de Dios está por todo el libro. Pero él nunca es mencionado así directamente en el libro. Y algo que me impacta mucho del libro de Ruth es como puedes ver mucho como Dios estaba obrando mucho en las vidas del pueblo de Dios, pero también a los que estaban buscándolo también. Y quería hablar de una cosa que me pareció muy interesante, hablando de Boaz y Ruth, porque Boaz y Ruth tenían una relación que es muy comparado con Dios y sus discípulos, con nosotros, ¿no? Y eso es un estudio bíblico que si quieres puedo enviártelo, porque hay varios puntos de eso que puedes estudiar y profundizar más. Pero es algo que hay muchas conexiones entre vos y Dios y Ruth y nosotros como discípulos. Y solo voy a listar un poco algunos que estudié, pero uno es como vos, como buscó a Ruth en ese tiempo, Dios también busca a nosotros, como dice Juan 4, ¿no? Como busca a los que adoran verdaderamente. Como Ruth se sometió a vos, nosotros también sometimos a los pies de Jesús, ¿no? Estamos rendidos a Jesús. Como Ruth se humilló delante de vos, también tenemos que humillarnos delante de Cristo. No estamos llamados a humillarnos delante de Él. Como vos, como aseguró las necesidades de Ruth, que estaban cuidadas, ¿no? Que todos iban a estar bien. Dios también asegura que nuestras necesidades van a ser cuidadas, ¿no? Como dice Mateo 6, buscan primeramente el reino de Dios
y todo lo demás será añadido. ¿No? Como vos reconfortó a Ruth en un tiempo difícil, Dios también nos reconforta en nuestros dolores. Como vos dio pan para dar vida, ¿no? Como dio trigo, las espigas para dar vida a Ruth, también no vemos que Jesús es el pan de vida, que nos da vida, ¿no? A nosotros. Dice que así, una cosa que también estudié, ok, eso es bueno, como Ruth se vistió en su mejor ropa para ser parte de la familia de vos, nosotros también tenemos que vestirnos con la naturaleza de Dios. Vestirnos con compasión, con bondad, humildad, gentileza y paciencia, siendo llamadas de ser parte de la familia de Dios, ¿no? Vos pagó el precio de los derechos para redimir a Ruth cuando compró el terreno. También Dios pagó, ¿no? Como el pago necesario por medio de la sangre de Jesús para poder redimir a ustedes. Como vos rescató, ¿no? A Ruth y le dio una nueva vida, Dios nos rescata de una vida de pecado y nos da una nueva vida. Entonces, wow, hay como muchas, y hay escrituras para acompañar todo eso. Entonces, si quieren, después puedo enviarles. Pero fue algo que me impactó mucho porque es como el libro de Ruth era para enseñar la esencia de Dios, enseñar el corazón de Dios a través de vos y Noemí. Y quería animarles con todo lo que compartí ahorita, que eligen una de esas cosas para imitar en el corazón de Ruth hacia vos, en tu relación con Dios. Y es para rendirte, humillarte, para entender el precio, ¿no? Que fue pago por ti y realmente cómo aplicar eso. Ese libro nos enseña ese carácter de Dios a través de vos, que fue un hombre íntegro, un hombre espiritual. Y sí, hermanas como solteras, ¿no? Si no tienen todavía algo, yo aconsejo siempre como tener una lista, ¿no? Una lista de cualidades espirituales de un hombre de Dios. Entonces, si tienen un deseo en un futuro de encontrar a este hombre, así alista esas cualidades, ¿no? De un hombre de Dios. ¿Por qué? Y ve este ejemplo de vos y qué son esas cualidades espirituales que tú quieres tener también en un hombre. Algunos están leyendo, no sé por qué. Pero eso te va a ayudar a estar enfocado en lo que Dios está enfocado, ¿no? Como en las cosas de Dios. Y para terminar, mujeres, ¿no? Es ver ahora cómo vamos a aplicar eso el día de hoy, ¿no? Lo que hemos aprendido. Hay una frase que fue dicha por Jane Goodall y dice, lo que haces hace la diferencia. Wow. Y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Lo que haces hace la diferencia. Y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. ¿Qué será tu impacto, ¿no? En este mundo, mujeres? Hemos estudiado ya Ruth por meses, creo, ¿no? Y hemos estudiado la historia, las luchas de Noemí y Ruth, sus falta de fe, su fidelidad, ¿no? Los momentos altos y bajos. Hemos conocido una mujer moabita, Ruth, que era una mujer extranjera que no merecía, ¿no? Como nada con el pueblo de Dios, pero era una mujer ejemplar, una mujer trabajadora, humilde, que entendía que no merecía nada, pero buscaba, ¿no? Ayuda, confiaba plenamente en los planes de Dios y las personas que Dios ponía en su vida, ¿no? La relación y asociación de Noemí y Ruth, que llevó a que se cumplieran sus deseos, ¿no? Más profundos, pero también cumplieron las necesidades físicas y espirituales que tenían, emocionales que tenían. Vimos cómo la vida y justicia de estas mujeres cambió el futuro de la historia de ellas y también de nosotros, ¿no? También de los demás. Y realmente, como vamos a buscar profundizar, ¿no? En nuestras convicciones el día de hoy. Ese libro fue escrito como el título del libro del comentario de Helen es como llamadas para cambiar el mundo. Entonces este libro fue escrito para inspirar, esas enseñanzas es para inspirarles que ustedes pueden cambiar el mundo, pero es cuando decidimos realmente como así, no llegar donde a mí estaba al principio, que estaba amargada, que estaba alejada de Dios, pero realmente ser valientes y radicales en vivir la justicia de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a confiar en Dios, ¿no? En nuestras vidas, en medio de las dificultades, de las cosas también que estamos pasando, pero entendiendo que Dios tiene un plan increíble para nosotros y que nos está usando para impactar el mundo y específicamente aquí todo el Perú, ¿no? Entonces vamos a impactar a todas las mujeres en este país. Hermanas, muchas gracias, las amo mucho, las quiero y para Dios sea toda la gloria.